auténticas reacciones. Pero previamente a eso, para que entendamos el por qué le coloqué ese título, tenemos que conocer, primero que todo, nuestro propio esquema de seres humanos. Porque nosotros en realidad tenemos que pasar por un proceso de verdadera purificación. Y esto se realiza solamente venciendo determinadas pruebas, que otras veces yo se los he dicho. Y estas cosas no son arbitrarias. Son cosas que en gran parte nosotros mismos hemos puesto en movimiento por nuestras decisiones, el entorno que hemos tenido familiar y un sinfín de otras cosas más, que en la medida en que uno va conociendo su propia vida, va profundizando en estas fuerzas que juegan dentro del plan de la vida del ser humano, de una forma totalmente natural. Cuando yo les digo que nosotros como seres humanos estamos programados, es porque el ser humano se desenvuelve en cierto nivel dentro de la naturaleza. Hay mucha gente que tiene ciertas discusiones bizantinas sobre si existe lo sobrenatural. Y en realidad solamente existe lo natural, pero hay cosas naturales que hasta el momento no han sido descubiertas o no son muy conocidas, porque el tope es la naturaleza, siempre. Algunas personas que pueden ser ateos, otros muy religiosos, tienen batallas campales, ahí he visto por internet, en YouTube, pero al final la realidad de las cosas es que vivimos en un mundo natural y no por eso vamos a dejar de vivir en cierto nivel de esquema como especie humana, como Homo sapiens. Entonces nosotros como comenzamos a hacer un trabajo que en cierto grado va en contra de este esquema natural que nos mantiene en cierto grado dormidos. Cuando uno habla sobre el estar dormido es que al final las personas y la humanidad viven en un gran esquema y al final no existe absolutamente nada fuera de ese esquema, pero existen ciertas pillerías que nosotros podemos hacer dentro del trabajo de lo que es la sabiduría hermética, de los 7 principios herméticos, que ustedes los pueden ir aplicando en su diario vivir, porque las cosas sí se pueden hacer de forma diferente, pero van a estar dentro del esquema superior del ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros nacemos, vivimos, sufrimos, gozamos y morimos dentro de un esquema que es biológico, social, económico, etc. Pero vivimos en un esquema más sutil que es el esquema de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que dice este esquema de la naturaleza con respecto a lo que es la humanidad, el colectivo humano? Que el ser humano tiene que sufrir dormido, nacer dormido, gozar dormido, morir dormido, aunque tenga los ojos abiertos. Y eso se refiere a que nosotros de forma normal vivimos en un estado duerme-vela, en un estado, se puede decir, como sonámbulos, que pocas veces dentro de la vida de un ser humano puede darse cuenta de que muchas veces vive en piloto automático, que varias veces yo se los he repetido esto, que por lo general las personas al final vivimos en una vida en la cual no nos damos cuenta de lo que sucede. Y yo recuerdo que les he hecho otra conferencia que se llamaba La Trampa Vital, y eso se refiere a esa trampa vital, que estamos circunscritos a un esquema el cual es muy difícil salir de él. Entonces nosotros como seres humanos somos obedientes de ese esquema de la naturaleza y vivimos en este estado de sueño con los ojos abiertos. Soñamos vivir muchas veces porque no nos damos cuenta de que estamos viviendo, y lo más importante en la vida de un ser humano es su vida, su existencia, el desarrollo del ser. Por eso es que muchas personas hoy en día, millones de seres humanos, muchas veces sienten que algo no anda bien, pero la rueda los toma y siguen en la misma y se desarrollan normalmente. Tienen familia, hijos, se desenvuelven socialmente sin ningún sobresalto. Y este esquema de vida está basado en un bajo nivel de vigilia, como les decía anteriormente. Entonces los seres humanos, desde los tiempos de las cavernas, nos manejamos a través de este esquema de la especie humana. Digámoslo así, que es como el alma colectiva de la especie humana mantiene a los seres humanos a línea, a raya. Y por eso cada cierto tiempo nos matamos a unos a otros en estas guerras que son tremendas. Es parte de la naturaleza animal del ser humano el estar confrontados en guerra. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? De que al final nosotros vamos a actuar en contra de este esquema. Y por lo tanto, nosotros como estudiantes de esta filosofía vamos en contra de ese programa. Entonces cada ser humano es un individuo programado para llevar un modo de vida determinado. Y esto lo hemos heredado de nuestros padres, amigos, hermanos y otras personas más que han influenciado nuestra vida. Pero lo que estamos buscando acá es que nosotros nos desprendamos de ese esquema
Tratemos de ir un poquito más allá de incluso de nuestros propios pensamientos, de las cosas que sentimos, todas aquellas cosas que nos van moviendo en el diario vivir. Por lo tanto, todos los seres humanos, de manera individual, tienen la posibilidad de despertar. ¿Pero a qué se refiere con este tema del despertar que tanto se ha manoseado hoy en día a través de la nueva era y gente que cree en teoría de las conspiraciones? Si el despertar más que nada es darse cuenta de lo que uno está viviendo, de que existe una vida más allá del propio esquema mental. Y por lo tanto, nosotros como personas que estamos buscando despertar realmente, tenemos que forzar muchas veces el tener auténticas reacciones. Cada vez que nosotros rompemos un tanto nuestro esquema mental, vamos a ir despertando, nos vamos a ir dando cuenta. Nosotros siempre estamos influenciados por los viajes en el tiempo que tenemos. Nosotros siempre estamos proyectados tanto en el pasado como en el futuro. Y pocas veces podemos ver la realidad material en el momento presente, que es tanto que se habla, pero que es poco práctico al final, porque las personas caen en la negación de la propia mente. Y no se trata de eso. Aquí lo que se trata de que nosotros utilicemos todas las facultades y todas las herramientas físicas y biológicas que tenemos para el acrecentamiento del ser, para incrementar nuestra conciencia. Cuando alguien se refiere a incrementar la conciencia, es que esa persona logra darse cuenta de aquello que está viviendo y puede extraer un poquitito de sabiduría de aquella situación conflictiva y dura que está viviendo. Por lo tanto, la naturaleza nos va a poner siempre las situaciones que son de nuestro lado flaco. Aquellas cosas que nosotros no hemos dominado de nosotros mismos siempre se nos van a aparecer una y otra vez. Y una de las formas de poder resolverlas es tener auténticas reacciones, pero que sean nacidas de un trabajo constante en el autodominio. Para algunos puede sonar en cierto grado paradójico de que uno diga que tienen que haber prácticas para el despertar porque piensan que se está formando un nuevo esquema, y no. Lo que se hace es que nosotros volvemos a hacer un proceso de desmalezar nuestra propia vida, nuestra existencia, porque dentro de nuestro mundo interno tenemos mucha maleza, tenemos cosas que muchas veces nos perturban, tenemos muchos deseos, muchas sensaciones, las cuales nos arrastran a comportarnos de cierta forma. Pero la idea que queremos trabajar acá es que nosotros logremos tener auténticas reacciones, totalmente desprogramadas. De hecho, el maestro Ramase tenía en sus libros la historia de los garrotazos, que muchas veces la vida, cuando uno está siendo un poco porfiado, nos va a dar un garrotazo. Y ese garrotazo, que es tan doloroso por parte de la vida, nos va a hacer bajar la cabeza, o como decimos en buen chileno, agachar el moño, y entender de que nos faltaba aprender algo. Pero para poder vencer a la vida en cierto grado y evitar estos garrotazos, nosotros tenemos que reaccionar antes, a través de auténticas reacciones. Y cada quien va a saber cómo reaccionar de manera auténtica, totalmente desprogramado. Pero para eso necesita un entrenamiento primero de conocer la maquinaria de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones. Y ahí la persona va a empezar a darse cuenta de que tiene la posibilidad de obtener auténticas reacciones y que no sea solamente un enroque de su propio esquema, porque el esquema también es astuto, está muy bien formado, lleva cientos de años heredándose a través de la formación de la vida social. Porque si ustedes se dan cuenta, la sociedad cada cierto tiempo tiene ciertos grados de revolución y muchas cosas se van cambiando. Como que la moral no es una constante en la existencia de la civilización humana. Pasa un tiempo y cosas que antes se tomaban como terroríficas ahora no lo son. Pero si nosotros vamos viendo desde el punto de vista del trabajo hermético, aquí las cosas son bien claras. Todo lo bueno es aquello que nos ayuda a despertar, y todo lo malo es aquello que nos duerme. Así lo definía el maestro Gurdjieff. Él explicaba así el trabajo. Y por eso es que nosotros, cuando yo les explicaba en unas charlas anteriores sobre el tema del sufrimiento, tenemos que aprender a sufrir para desprendernos del sufrimiento al final. Porque nosotros tenemos un puñado de tiempo y necesitamos sacarle el jugo. Vivir la vida a fondo, no vivirla superficialmente. Para nosotros la vida es lo más importante que tenemos. No se puede despreciar la vida, porque es ahí donde nosotros vamos a poder despertar, conocer a la pareja, a nuestra mujer que nos acompaña, conocer también su mundo interno y el nuestro también. Pero para eso tenemos que estar en el roce de la vida. Yo sé que no es fácil, porque por lo general siempre se acostumbra que aquellas personas que son espirituales tienen que vivir apartados de la sociedad. Y no,
desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos acá en Instituto, es necesario estar en contacto con las personas, entenderlas, conocerlas y llegar a un punto dado a quererlas también, así tal cual como son, porque nosotros también tenemos defectos y esto a nosotros a la larga nos hace comprender a las personas de una manera más real, que por lo general no es tenerle lástima a los demás, sino que uno entender el comportamiento de los demás ayuda para comprender también lo que tenemos adentro de nosotros, porque somos seres falibles, no somos omniscientes, ni tampoco somos todopoderosos. Somos seres humanos con un cuerpo animal y por lo tanto tenemos que tomarle el peso a lo que yo les estoy diciendo ahora, de que tenemos impulsos animales los cuales tienen que ser educados para que estén al servicio del ser. En resumen, el trabajo para lograr auténticas reacciones es conocer la maquinaria biológica de la cual nosotros estamos utilizando para poder vivir en este mundo material. Y cuando nosotros la vamos conociendo más a fondo, es donde nosotros sí podemos desarrollar una auténtica reacción. Desprenderse de todos los engranajes que tenemos y vivir la vida de forma real. De eso se trata este trabajo. Por eso, practiquen esto de las auténticas reacciones. Si ustedes están acostumbrados a enojarse una y otra vez por las mismas cosas, háganle un freno a esa cuestión. Es una auténtica reacción. No tiene por qué ser algo tan llamativo o tan espectacular, sino que un simple freno a este mecanismo ya significa que uno está teniendo una auténtica reacción. Ahí cada uno de ustedes puede irlo desarrollando en su propia vida. No se olviden de lo que les estoy diciendo. Busquen en su propia vida, en su diario vivir, auténticas reacciones. Eso que a ustedes los enorgullezca de que se rompieron con el esquema mental, que aquel problema que tienen siempre con la pareja y caen siempre en lo mismo, romperlo de una vez por todas y avanzar, porque las personas se van quedando pegadas y no rompen con aquellas cosas. Esto no se refiere a que terminen con la pareja, sino que aquella cosa que genera el roce, darle solución y no patearlo para el futuro, porque por lo general las personas dicen ya, dejemos que el mañana arregle el mañana, y no, hay que tomar manos a la obra con auténticas reacciones, de manera despierta, totalmente desprogramada. Por hoy llegamos hasta aquí solamente.